10 días después del funeral de mi esposo, mis hijos entraron a mi cocina con un plan para vender mi casa y tomar control de mis cuentas. Dijeron que era por mi seguridad. Pero, en el fondo, yo sabía que se trataba de control. Sentí un peso oprimirme el pecho, el mismo que había sentido cuando me di cuenta de que me veían como una carga, no como su madre. Lo que ellos no sabían era que su padre me había dejado algo oculto durante 10 años. Y cuando lo abriera, todo en nuestra familia cambiaría. Era una mañana fría y húmeda en Portland cuando terminó el servicio y la gente comenzó a salir de la funeraria. Yo me quedé cerca del frente, aún sentada, mirando cómo se iba el último de los invitados. Mi hijo Evan fue el primero en regresar del estacionamiento, con su abrigo negro abotonado hasta arriba y la mandíbula tensa. Mi hija Ria lo siguió, sus tacones resonando suavemente sobre el mármol. No se sentaron a mi lado. Se quedaron lo suficientemente lejos como para dejar claro que estaban ahí por negocios, no por consuelo. Hemos estado hablando, comenzó Evan, con un tono medido pero la mirada fija en la mía. La casa es demasiado para ti ahora. Ria agregó que había investigado varias comunidades para adultos mayores con buena reputación. Sus palabras tenían el aire de alguien haciéndome un favor, pero su mirada hacia Evan me dijo que lo habían ensayado juntos. Crucé las manos sobre mi regazo, dejando que el silencio se estirara entre nosotros. Durante décadas dirigí un centro comunitario muy activo, organizando horarios, programas y presupuestos sin que nadie me tomara de la mano. Y ahí, de pie frente al ataúd de mi esposo, mis hijos hablaban como si ya hubiera perdido la capacidad de decidir dónde o cómo vivir. Arthur Kim, el abogado de la familia, se acercó con un sobre pequeño. Se inclinó y me dijo en voz baja que necesitaría reunirse conmigo más tarde en la semana para hablar sobre ciertos asuntos de la herencia. Su tono era profesional, pero en su expresión vi un destello, una señal de que había más de lo habitual por discutir. Guardé el sobre en el bolsillo de mi abrigo sin abrirlo. Cuando la sala quedó vacía, me acerqué al ataúd y apoyé la mano sobre el borde. El rostro de mi esposo estaba en paz, como si los años de enfermedad se hubieran desvanecido. Recordé al hombre que podía arreglar cualquier cosa, que siempre llevaba una tranquila seguridad en sí mismo. Compartimos un hogar por más de 40 años y, ahora que él se había ido, nuestros hijos estaban listos para desmantelarlo en nombre de la practicidad. Afuera, el cielo estaba bajo y gris. El camino de regreso fue silencioso, solo el zumbido de la calefacción y el ocasional clic de la direccional. Al entrar en la cochera, me detuve antes de bajar del auto, mirando la casa. Era una gran victoriana desgastada, cerca de la costa, de esas en las que cada ventana guarda un recuerdo. Pensé en las habitaciones impregnadas con el aroma de las cenas de domingo, en el porche delantero donde veíamos llegar las tormentas desde el mar. Para mis hijos, era solo una carga que debía quitarse de mis hombros. Para mí, era la última pieza de la vida que habíamos construido juntos. Dentro, colgué mi abrigo y dejé el sobre de Arthur sobre la mesa del pasillo por el momento. El aire se sentía distinto, demasiado quieto. En la cocina, las palabras de Van resonaban en mi mente, firmes y persuasivas, como si yo debiera entregarles las llaves sin más. La lista de comunidades para retirados de Ria presentaba con la eficiencia de quien habla con un cliente y no con su madre. Llené la tetera y la puse sobre la estufa. Mientras esperaba que el agua hirviera, me quedé de pie junto a la ventana, mirando la calle. Una pareja pasó caminando, tomados de la mano, hablando en voz baja. Pensé en lo rápido que una familia puede pasar de la unión a la negociación. Las líneas ya estaban trazadas antes de que yo tuviera tiempo de llorar mi pérdida. La tetera silbó con fuerza en la quietud de la habitación. Vertí el agua sobre una bolsa de té, observando el vapor elevarse, y dejé que el calor se extendiera por mis manos. Sabía que en el sobre de Arthur había más de lo que parecía, y también sabía que Evan y Ria volverían pronto para insistir en su propuesta. Por ahora, solo quería sentarme en mi propia cocina, beber mi té y recordarme que ésta seguía siendo mi casa. Si alguna vez has sentido ese cambio, de ser cuidado a ser manejado, entenderás ese momento. Es un cambio silencioso. Pero lo cambia todo. Fue la primera vez que entendí que esto no se trataría de lo que fuera mejor para mí, sino de lo que resultara más fácil para ellos. Y yo no estaba lista para facilitarles las cosas. 2 días después,
Entré en la sucursal principal del Banco Costero, el mismo que mi esposo había usado durante décadas. El aire dentro era cálido y tenía un ligero aroma a madera pulida y papel. Le dije a la recepcionista mi nombre y que Arthur Kim había concertado una cita para que me reuniera con el gerente de la sucursal. Ella asintió y desapareció por una puerta lateral. Un momento después, apareció un hombre alto, de unos 50 y tantos años, con gafas de montura metálica. Se presentó como Lel Crane, el gerente de la sucursal, y me pidió que lo siguiera. Su oficina era silenciosa, con una gran ventana que daba al puerto. Me senté en la silla frente a su escritorio, sujetando mi bolso un poco más fuerte de lo habitual. Lel abrió una carpeta y deslizó un documento hacia mí. Me explicó que mi esposo había mantenido una cuenta separada ahí, bajo el nombre de Proyecto Refugio. No estaba vinculada a ninguna de nuestras cuentas conjuntas y estaba estructurada de forma que requería un proceso específico antes de que cualquiera pudiera acceder a ella. Señaló el saldo impreso claramente en la hoja, 19,52,331,47. Por un momento, no me moví. Volví a repasar los números, segura de haberlos leído mal. Lel continuó explicando que la cuenta se había abierto hacía 10 años, con un depósito inicial de poco más de 4 millones. Y que había crecido de forma constante gracias a inversiones en bonos municipales y fondos de ingresos. Mi esposo había hecho ajustes periódicos, siempre pensando en el crecimiento a largo plazo. De otra carpeta, Lel sacó un sobre dirigido a mí, con la letra de mi esposo. Dentro había una sola hoja de papel. Sus palabras eran breves, casi como un asunto de negocios, pero mientras leía, podía escuchar su voz. Si estás leyendo esto, es porque ya me he ido. Confío en que sabrás qué hacer con lo que he construido. Esto está destinado a algo bueno, algo duradero. Debajo de la carta había un conjunto de formularios de autorización. Lel me explicó que yo era la única beneficiaria, pero que existían condiciones claras sobre cómo podían moverse los fondos. Arthur Kim estaba designado como asesor legal para cualquier decisión. Lel ya había hablado con él y me dijo que pronto se pondría en contacto para darme más detalles. Mientras Lel hablaba, no dejaba de pensar en cómo mi esposo nunca me había mencionado esta cuenta. Habíamos vivido cómodamente, pero nunca con lujos. Tener esa cantidad de dinero guardada en secreto por una década significaba que había estado planeando algo sin que yo lo supiera. Lel tomó otra carpeta y me mostró una pequeña pila de documentos con la etiqueta Proyecto Refugio. Las primeras páginas eran resúmenes financieros, pero debajo había planos arquitectónicos impresos y notas mecanografiadas. Reconocí la letra ordenada de mi esposo en los márgenes. Había planos para un edificio de una sola planta, con pasillos amplios y habitaciones privadas, bocetos de un patio ajardinado y listas de servicios como una clínica en el lugar y comedores compartidos. El título en cada página decía, Vivienda asequible para adultos mayores y centro comunitario de salud. Lel no conocía la historia completa detrás de esos planos, solo sabía que mi esposo los había guardado junto con los registros de la cuenta. Le agradecí, firmé los formularios iniciales de acuse de recibo y acordé reunirme con Arthur más tarde esa semana. Al regresar a mi auto, el aire se sentía más frío y las gaviotas gritaban más fuerte sobre el puerto. Me quedé un rato en el asiento del conductor, sosteniendo el sobre con la carta de mi esposo. Su peso no era solo de papel. Era el peso de saber que había una parte de su vida que había mantenido completamente en secreto, y que ahora estaba en mis manos, junto con una suma de dinero que podía cambiar mucho más que mi propia situación. Cuando estacioné frente a mi casa, no entré de inmediato. Permanecí en el auto, mirando la fachada y preguntándome qué dirían Evan y Ria si supieran. Con la forma en que me hablaron en el funeral, podía imaginar las discusiones. Querrían tomar el control para decidir cómo debía usarse o repartirse el dinero. Ya dentro, guardé el sobre y los documentos en el cajón superior de mi escritorio, los cerré con llave y me alejé un paso. Sabía que esto era solo el comienzo. Fuera cual fuera la intención de mi esposo, estaba claro que había confiado en mí para llevarla a cabo, y yo pensaba averiguar exactamente qué significaba eso. Esa misma tarde despejé la mesa del comedor y extendí sobre ella los planos que Lel me había mostrado. El papel aún conservaba un leve olor a la sala de archivo del banco, una mezcla de polvo y algo metálico.
Bajo la luz de la lámpara, las líneas y medidas resaltaban nítidas y precisas. El primer conjunto estaba etiquetado como Centro Comunitario de Salud. Pasillos amplios, consultorios privados, un área de recepción con espacio suficiente para asientos que se sentían generosos, no apretados. En una esquina, una pequeña farmacia, al lado, una sala de descanso para el personal con su propia cocineta. En los márgenes, la letra de mi esposo indicaba iluminación natural para las habitaciones de pacientes, aislamiento acústico para privacidad y espacios para sesiones de consejería. El siguiente conjunto correspondía a vivienda asequible para adultos mayores. 2 salas residenciales conectadas por un salón comunitario central. Cada unidad con su propia cocineta, pero también áreas de comedor compartidas, salas de lectura y un patio ajardinado. En el plano del jardín, mi esposo había dibujado pequeños círculos, etiquetándolos como bancas al sol. Pasé las páginas lentamente, sintiendo el peso de cada detalle. Él no solo había invertido el dinero, sino también ideas, cuidado y tiempo en imaginar cómo vivirían las personas en esos espacios. No era solo un proyecto de construcción. Era una visión sobre cómo tratar a las personas con dignidad. Necesitaba hablar con alguien que me ayudara a comprender el alcance de todo esto. El primer nombre que vino a mi mente fue el de la doctora May Delgado. Habíamos trabajado juntas años atrás, cuando ella dirigía programas de alcance comunitario a través del hospital local. Ahora May era directora de Coast Care, una organización sin fines de lucro enfocada en servicios de salud comunitarios en zonas desatendidas. A la mañana siguiente llamé a su oficina. Su asistente me dijo que estaría libre después del almuerzo, así que reuní los planos, guardé la carta de mi esposo en mi bolso y conduje hasta el edificio de Coast Care. El cielo invernal colgaba bajo sobre el puerto mientras estacionaba y entraba. La oficina de May estaba decorada con fotografías enmarcadas de voluntarios en ferias de salud, clínicas móviles y ceremonias de inauguración de nuevas instalaciones. Ella se puso de pie cuando entré, y su expresión pasó de un saludo educado a una sorpresa genuina. Hacía más de una década que no nos veíamos. Extendí los planos sobre su escritorio. Ella se inclinó sobre ellos, siguiendo los pasillos con la punta de su dedo y leyendo las notas en los márgenes. Frunció el ceño, no con duda, sino con concentración. Son diseños sólidos, dijo en voz baja. Quien los hizo sabía lo que estaba haciendo. Le conté que eran obra de mi esposo, parte de algo que me había ocultado durante años. Hizo algunas preguntas prácticas sobre la financiación y el tiempo estimado, y le expliqué lo que él me había dicho sobre la cuenta. May se recostó en su silla, pensativa. Me dijo que proyectos como ese requerían más que dinero, necesitaban permisos, voluntad política y un plan coordinado para navegar la lenta maquinaria del gobierno local. Me advirtió que no todos recibirían bien una propuesta así, algunos la verían como una amenaza a sus propios intereses. Le pregunté si Coast Care estaría dispuesta a asesorarme. Dijo que sí, pero que sería necesario compromiso y una estrategia clara. Ofreció traer a un arquitecto de su confianza para revisar la viabilidad de los planos y ayudar a trazar el proceso, desde los permisos hasta la colocación de la primera piedra. Antes de que me fuera, May me acompañó a la puerta y me dijo que creía en el valor de lo que tenía entre manos. Había visto demasiados proyectos fracasar porque quienes los impulsaban subestimaban la resistencia que encontrarían. Su consejo fue avanzar en silencio al principio, reunir aliados y estar preparada para obstáculos que podrían venir de lugares inesperados. De regreso en casa, puse los planos sobre mi escritorio y los miré de nuevo. Las líneas y medidas ya no se sentían como dibujos abstractos, sino como una promesa. Pensé en mi esposo trabajando en ellos en secreto, eligiendo no compartir esa carga hasta después de su partida. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té, mirando los planos y reflexionando sobre lo que May había dicho. El dinero estaba ahí. La visión era clara. Pero el camino sería todo menos sencillo. Mis hijos solo verían el riesgo. Algunos podrían verlo como una oportunidad para bloquearlo en beneficio propio. Pero yo tenía algo muy claro: si mi esposo había confiado en mí para llevar esto adelante, no lo iba a dejar de lado. El primer paso sería reunirme con el arquitecto que May me había recomendado y, a partir de ahí,
Comenzar a construir el tipo de apoyo que pudiera convertir Proyecto Refugio en algo más que un conjunto de planos guardados en un cajón. 2 noches después de mi reunión con Mai, escuché la camioneta de Evan entrar en la cochera. El auto de Ria venía justo detrás. No los había invitado, pero sabía que no estaban ahí para una visita casual. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Sus rostros llevaban la misma expresión que en el funeral, una mezcla de determinación y juicio silencioso. Pasaron junto a mí hacia la sala sin quitarse los abrigos. Evan se quedó de pie, con las manos en la cintura, observando la habitación como si midiera lo que quedaría una vez que la casa se vendiera. Ria se sentó en el sofá, aún con el bolso al hombro, y se inclinó hacia adelante. Empezó a hablar con ese tono pausado que usaba al explicar políticas a sus clientes. Dijo que habían estado conversando y que habían llegado a la conclusión de que era hora de revisar mis finanzas. Evan intervino para decir que ya habían contactado a un asesor financiero especializado en situaciones como la mía. Hablaba como si fuera un favor del que debía sentirme agradecida. Ria sacó una carpeta de su bolso y deslizó un paquete de hojas impresas sobre la mesa de centro. Era una lista de comunidades para adultos mayores, con precios y servicios detallados. Señaló un par de nombres que, según ella, quedaban lo bastante cerca para que pudieran visitarme con frecuencia. Miré los papeles, pero no los toqué. Les dije que agradecía su preocupación, pero que no pensaba dejar mi casa ni entregarles el control de mis cuentas. La expresión de Ria se tensó, sus labios formando una línea delgada. Me recordó que papá siempre se había encargado de las decisiones financieras importantes y que manejar grandes sumas podía resultar abrumador. Evan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Dijo que, con lo que había pasado recientemente, sería más seguro que administráramos las cosas de manera conjunta. Su voz era tranquila, pero tenía un filo debajo, como si intentara no sonar impaciente. Dejé que el silencio se instalara antes de responder. Les dije que había una gran diferencia entre ayudar a alguien y quitarle el control de su vida. Les recordé que su padre había confiado en mí lo suficiente como para dejar ciertas responsabilidades en mis manos, y que pensaba honrar esa confianza. Evan se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro sobre la alfombra. Dijo que no intentaba quitarme nada, pero que necesitaba asegurarse de que yo estuviera tomando las decisiones correctas. Ria añadió que, una vez que el dinero se gastara, no habría forma de recuperarlo. Les recordé a ambos que no conocían todo lo que su padre había planeado. Había cosas que él me había dejado específicamente para que yo las manejara, y no estaba dispuesta a entregarlas. Mi voz se mantuvo firme, aunque podía sentir cómo se aceleraba mi pulso. Ellos se miraron, compartiendo una de esas conversaciones silenciosas que solo los hermanos entienden. Evan dejó de caminar y dijo que lo único que querían era protegerme de cometer errores. Les respondí que entendía su miedo, pero que yo no temía tomar decisiones. Me preocupaba más lo que pasaría si dejaba que otros las tomaran por mí. La habitación parecía más pequeña mientras la conversación se apagaba. Ria recogió la carpeta y se puso de pie, diciendo que volverían a hablar del tema pronto. Las palabras finales de Evan fueron que esperaba que lo pensara con cuidado. Les contesté que ya lo había hecho. Cuando se fueron, permanecí en la sala un buen rato, escuchando cómo el sonido de sus autos se alejaba por la calle. El paquete con las opciones de comunidades para adultos mayores seguía intacto sobre la mesa de centro. No necesitaba abrirlo para saber que ese no era mi futuro. Más tarde, en mi estudio, abrí con llave el cajón del escritorio y saqué los planos. Pasé la mano por los bordes del papel, sintiendo la ligera textura bajo mis dedos. En la letra de mi esposo, junto al bloque del título, estaban escritas las palabras, para cuando realmente importe. Sabía exactamente lo que quería decir. La conversación con Evan y Ria había confirmado lo que sospechaba desde el funeral. Veían mi situación como algo que debía ser administrado, no respetado. Eso hacía mis próximos pasos aún más claros. Iba a seguir adelante con los planes y lo haría sin pedirles permiso. Arthur me llamó a la tarde siguiente y me preguntó si podía pasar por su oficina. Su voz tenía ese tono medido que usaba cuando había algo importante, pero no lo bastante urgente como para alarmar. Conduje hasta el centro y lo encontré esperándome con una carpeta abierta sobre su escritorio. Deslizó un documento hacia mí,
con un encabezado en letras grandes y claras. Era un anexo a la cuenta que mi esposo había dejado. Arthur señaló la segunda página, donde un solo párrafo estaba resaltado. Si el proyecto vinculado a los fondos de la cuenta no estaba en construcción activa dentro de los 18 meses posteriores a la muerte de mi esposo, el saldo completo se transferiría a una fundación internacional. La cláusula era clara y absoluta. No había prórrogas ni excepciones. Arthur explicó que la cláusula había sido parte del acuerdo de la cuenta desde el principio, firmada por mi esposo hacía más de 10 años. Eso significaba que él lo había planeado como una obligación con tiempo límite, no solo como una intención vaga. Me recosté en la silla, dejando que el peso de la información me calara. 18 meses podían parecer generosos, pero también eran un plazo imposible cuando se trataba de permisos, contratistas y todas las piezas en movimiento de un proyecto de este tamaño. Arthur me explicó paso a paso lo que tendría que suceder primero: crear una entidad legal para recibir los fondos, redactar contratos, conseguir permisos y comenzar la primera fase de la construcción antes de la fecha límite. Cada paso requeriría coordinación, aprobaciones y personas en las que pudiera confiar. Me lo dijo sin rodeos, sería una carrera contra el reloj. Salí de su oficina con el documento en mi bolso, las palabras dándome vueltas en la cabeza. En casa, llamé a May y le conté lo que Arthur me había mostrado. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: eso lo cambia todo. Un proyecto de esta magnitud ya tiene retrasos naturales. Ahora cada decisión tendrá un plazo encima. Sugirió que empezáramos a trazar todo el proceso de inmediato. A la mañana siguiente me reuní con May en su oficina. Ella ya había liberado su tarde. Extendimos los planos sobre la mesa de juntas y empezamos a enumerar cada paso que tendríamos que completar, desde la adquisición del terreno hasta el inicio de obra. Habló de las capas de aprobación a nivel municipal, las inspecciones estatales y la resistencia inevitable de quienes preferirían que el terreno siguiera disponible para desarrollo privado. May llamó a una colega de su equipo de planeación, una mujer llamada Trisa, especialista en trámites municipales. Trisa explicó que el primer obstáculo sería asegurar el terreno correcto. Sin eso, no podríamos solicitar la mitad de las aprobaciones necesarias. Sugirió iniciar conversaciones discretas con los propietarios para evitar despertar el interés de desarrolladores que pudieran adelantarse solo para bloquearnos. Pasamos horas revisando cronogramas y dependencias, identificando qué cosas debían ocurrir antes de que otras pudieran comenzar. Cada vez que creíamos tener la secuencia lista, aparecía otro paso que añadía días o semanas. Cuando me fui, teníamos un calendario preliminar fijado en la pared, con líneas de colores mostrando tareas paralelas y plazos marcados en rojo. La fecha límite era inconfundible. Esa noche caminé por la orilla cerca de mi casa, con el viento frío golpeando desde el agua. Pensé en lo que mi esposo debió sentir al firmar esa cláusula. Él sabía que eso obligaría a alguien a actuar. Tal vez creyó que un plazo era la única forma de asegurar que el proyecto realmente se llevara a cabo. Tal vez sabía que yo no dejaría que se escapara una vez que el reloj empezara a correr. Al llegar a casa, volví a sacar el documento y lo leí despacio. El lenguaje era legal e impersonal, pero casi podía escuchar su voz detrás de cada línea, diciéndome que esto importaba lo suficiente como para protegerlo de cualquier retraso o abandono. Lo doblé con cuidado y lo guardé de nuevo en la carpeta. A la mañana siguiente, May me llamó con una sugerencia para el primer terreno que debíamos investigar. Era un viejo muelle a unas cuantas millas del centro, cerca del transporte público y con suficiente espacio para construir tanto las viviendas como el centro de salud. El dueño actual llevaba años intentando venderlo sin éxito. May pensaba que podía ser ideal, aunque me advirtió que, una vez que se corriera la voz, la competencia sería feroz. Acepté ir a verlo esa misma semana. No había tiempo que perder. El reloj ya estaba corriendo, y cada día que pasaba era un día menos de los 18 meses que tenía. 2 días después, May y yo fuimos al antiguo muelle. El cielo estaba despejado, pero el aire era gélido, de ese frío que se mete hasta los huesos. La propiedad quedaba al final de un camino angosto, bordeado por viejos cobertizos para botes y pequeñas cabañas. Más allá de una oxidada cerca de malla, el terreno se abría en una amplia franja de grava y pavimento agrietado, con el puerto a un lado y un grupo de pinos retorcidos por el viento al otro.
Era fácil entender lo que Mai quería decir. Los edificios del muelle habían desaparecido hacía tiempo, dejando un lienzo en blanco. La vista al puerto estaba despejada y la parada del autobús quedaba a solo una cuadra. Había suficiente espacio para las viviendas y el centro de salud, con lugar de sobra para jardines o senderos. Podía imaginar el patio de los planos de mi esposo encajando perfectamente ahí. Mai había coordinado para que el dueño nos recibiera. Era un hombre alto y delgado llamado Harold, con una gorra descolorida y guantes gruesos. Nos contó que llevaban más de 3 años intentando vender. Algunos desarrolladores habían mostrado interés, pero se echaban para atrás al darse cuenta de todo el trabajo que el terreno requería antes de poder construir. Harold estaba dispuesto a vender por menos de su precio inicial si el trato podía cerrarse rápido. Recorrí toda la propiedad junto a él, fijándome en la ligera pendiente hacia el agua y en la forma en que la luz caía por la tarde. Harold hablaba con una mezcla de orgullo y resignación, como si estuviera listo para dejarlo ir, pero quisiera que terminara en manos de alguien que hiciera algo valioso con el lugar. Mai hizo algunas preguntas prácticas sobre el uso de suelo y las evaluaciones ambientales previas. Harold había guardado los reportes y dijo que enviaría copias a su oficina. Al irnos, Mai ya estaba pensando en voz alta sobre el proceso de permisos. El terreno tenía zonificación de uso mixto, lo que significaba que podíamos combinar áreas residenciales y un centro de salud, pero cualquier cambio en la huella de construcción activaría una revisión completa del sitio. Eso podría abrir la puerta a retrasos si alguien quisiera frenarnos. 2 días después, Mai me llamó para decirme que había recibido los reportes ambientales. El sitio tenía un historial limpio, salvo por una contaminación menor en el suelo causada por antiguos tanques de combustible que habían sido retirados hace años. Nada fuera de lo común para una propiedad tan cerca del agua, aunque sí requeriría una inspección adicional antes de emitir los permisos. Fue entonces cuando mencionó un nombre que yo no había escuchado antes, Pierce Holiday, miembro del Consejo Municipal y presidente del Comité de Planeación y Zonificación. Mai dijo que Holiday era conocido por sus estrechos lazos con un desarrollador llamado Nolan Bixford, cuya empresa había intentado comprar propiedades frente al mar para proyectos de lujo. Si Holiday decidía que nuestro proyecto no le convenía, podía encontrar la forma de retrasar las aprobaciones. La advertencia de Mai se me quedó grabada. Empecé a leer sobre Holiday en el periódico local, notando cuántas veces su nombre aparecía en notas sobre nuevos desarrollos de lujo. El de Bixford también aparecía, casi siempre en la sección de negocios, con artículos sobre ventas récord y ambiciosas expansiones. La semana siguiente, la oficina de Mai recibió una solicitud oficial de documentación adicional sobre el terreno del muelle. La solicitud estaba firmada por el propio Holiday e incluía una lista de requisitos muy por encima de lo habitual, algunos de los cuales ya estaban cubiertos en los reportes de Harold. Trisa, del equipo de Mai, reconoció la táctica de inmediato. Era una manera de frenar el proceso sin rechazar abiertamente la solicitud. Mai sugirió que nos reuniéramos directamente con Holiday para presentarle el proyecto y medir su reacción. Ella coordinó un horario durante las horas abiertas de atención en el ayuntamiento. Holiday nos recibió con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Echó un vistazo rápido a los planos, pero dedicó más tiempo a hacer preguntas vagas sobre el financiamiento a largo plazo y los costos operativos. Su tono era cortés, pero debajo se percibía una clara falta de interés. Al salir, Mai dijo estar segura de que Holiday no tenía intención alguna de ayudarnos a avanzar con rapidez. El reto sería lograr suficiente apoyo público para que frenar el proyecto resultara impopular. También me recordó que, una vez firmado el acuerdo de compra de la Marina, al menos podríamos presentar la primera ronda de solicitudes de permisos y poner en marcha el reloj de sus plazos. Esa misma tarde llamé a Harold y le dije que quería seguir adelante con la compra. Acordamos un precio que dejaba suficiente presupuesto para el trabajo inicial en el terreno y algunos ajustes de diseño. Sonaba aliviado y dijo que tendría los papeles listos para el final de la semana. Al colgar, sentí que habíamos dado el primer paso real. El terreno ya no era solo una posibilidad, iba a ser nuestro, y con él comenzaba todo lo que mi esposo había imaginado. El camino por delante ya se veía irregular, pero quedarse quieta ya no era una opción. El acuerdo de compra del terreno de la Marina se firmó un jueves por la mañana. Por la tarde,
May y Trisa ya trabajaban en la primera ronda de solicitudes de permisos. Las vi desplegar formularios por toda la mesa de conferencias de May, cada hoja representando un paso más hacia el inicio de la obra. Trisa se movía con precisión, marcando requisitos, cotejando los reportes de Harold y añadiendo nuevos estudios donde veía vacíos. Mientras trabajaban, sonó mi teléfono. Era Evan. Su tono era más ligero de lo habitual, pero noté un trasfondo que reconocí de inmediato. Me preguntó si estaba libre para cenar. Le dije que estaba ocupada, y él respondió que entonces pasarían por la casa. Usó la palabra nosotros, lo que significaba que Ria también estaría ahí. Llegaron poco después del atardecer, trayendo consigo el aire frío. Evan se quedó de pie, con las manos hundidas en los bolsillos de su chamarra, mientras Ria se acomodaba en la silla frente a mí. Empezó diciendo que habían estado hablando mucho sobre mi situación. Evan añadió que ambos habían consultado a un abogado sobre la posibilidad de establecer una supervisión financiera compartida. Por la forma en que lo dijo, parecía un acto de generosidad y no una intromisión. Les respondí con calma que mis finanzas no estaban a discusión. Ria se inclinó hacia adelante, su voz era suave pero sus palabras cortaban. Dijo que les preocupaba que yo pudiera dejarme influenciar por personas que no tuvieran mis mejores intereses en mente. Evan asintió, mencionando que los proyectos grandes atraen la atención equivocada. Fue entonces cuando me di cuenta de que sabían que estaba avanzando con algo, aunque no supieran los detalles. Les aseguré que no había nada de qué preocuparse y que era perfectamente capaz de manejar las responsabilidades que tenía. La habitación quedó en silencio unos segundos antes de que Ria hablara de nuevo. Dijo que tal vez tendrían que tomar medidas para protegerme si me negaba a involucrarlos. Cuando se fueron, el aire en la casa se sintió más denso. Fui a mi estudio y cerré la puerta con llave. Sobre el escritorio, los planos seguían extendidos, sujetos por una pila de carpetas. Recorrí con el dedo el contorno del edificio principal, recordándome la razón por la que estaba haciendo todo esto. Mi esposo me había confiado más que dinero, me había confiado la defensa de su visión. A la mañana siguiente, May llamó con noticias. La oficina de Holiday había enviado otra solicitud de documentos adicionales, la mayoría ya incluidos en la entrega original. Trisa sospechaba que era otro intento de retraso. May dijo que debíamos presentar una respuesta formal en el transcurso de la semana, acompañada de una notificación legal de cumplimiento para evitar más requerimientos redundantes. Esa tarde, Arthur fue a la oficina de May y leyó la correspondencia del comité de Holiday, frunciendo el ceño a medida que avanzaba de página en página. Dijo que las solicitudes eran excesivas y que, según su experiencia, era una táctica evidente para frenar el progreso. Recomendó crear una entidad legal independiente para manejar los fondos y la gestión del proyecto, de modo que fuera más difícil para cualquiera cuestionar mi autoridad. Al final de la reunión, ya teníamos un plan. Se establecería el Markham Haven Trust, con una rama sin fines de lucro para operar el centro una vez construido. La estructura del fideicomiso haría que las finanzas fueran transparentes y protegidas, una respuesta directa a cualquier acusación de que yo estaba actuando de manera imprudente. Arthur se encargaría de las gestiones legales. May coordinaría el marco operativo y Trisa seguiría impulsando los permisos. Esa misma tarde firmé los documentos. El acto de poner mi nombre sobre ellos se sintió como cruzar un umbral, no había forma de dar marcha atrás sin abandonar todo. Ese fin de semana, May organizó que conociera a un gerente de proyectos retirado llamado Leon, quien había supervisado varias construcciones comunitarias importantes. Nos vimos en una pequeña cafetería cerca del puerto. Leon fue directo, explicó la importancia de secuenciar las tareas para que los retrasos en un área no detuvieran todo el proyecto. Advirtió que la resistencia política solía fortalecerse en las etapas intermedias, cuando los opositores se daban cuenta de que el trabajo podía tener éxito. Lo escuché con atención, tomando notas. Leon se ofreció a revisar nuestro calendario y señalar posibles cuellos de botella. También conocía contratistas que podrían comprometerse desde el principio si creían en el propósito del proyecto. Cuando salí de la cafetería, el viento que venía del mar me golpeó con fuerza en el rostro, pero me sentía más firme que en semanas. El fideicomiso estaba en marcha, el terreno era nuestro y el equipo a mi alrededor seguía creciendo.
Había personas que querían ver esto construido, y yo estaba decidida a seguir avanzando sin importar cuántos obstáculos aparecieran en el camino. Mai sugirió que hiciéramos una sesión comunitaria de escucha antes de la próxima reunión del comité de planificación. Dijo que ayudaría a reunir apoyo visible y a dificultar que Holiday retrasara el proyecto en silencio. Reservamos el salón de convivencias de una iglesia cerca del terreno de la marina, un espacio lo suficientemente grande para recibir a una multitud pero aún informal. En los días previos, Mai y su equipo imprimieron volantes y contactaron a grupos vecinales, defensores locales de la salud y organizaciones de adultos mayores. Dana Whitlock, la reportera en la que Mai confiaba, aceptó cubrir el evento. Su interés era genuino, pero también sabía que una gran asistencia podía convertirse en una historia atractiva. La noche de la reunión, el salón olía ligeramente a café y al barniz de la madera de las bancas. Las sillas estaban acomodadas en filas, con una mesa larga al frente para el equipo del proyecto y una pantalla portátil para la presentación. Llegué temprano, cargando una carpeta con los planos de mi esposo y las hojas resumen que Trisa había preparado. Para cuando comenzó la reunión, la sala estaba casi llena. Mai dio la bienvenida a todos y presentó la idea del proyecto, vivienda asequible para adultos mayores integrada con un centro comunitario de salud. Explicó los beneficios no solo para los residentes, sino también para los vecindarios cercanos. Trisa habló sobre la elección del sitio, el historial ambiental limpio y los planes para atender la remediación menor del suelo. Cuando llegó mi turno, me puse de pie y le conté al público sobre la visión de mi esposo, como él había dibujado los planos años atrás y apartado los fondos para hacerlo realidad. Mantuve mis palabras sencillas, dejando que la historia se contara por sí sola. Pude ver cabezas asintiendo mientras describía su convicción de crear espacios que ofrecieran seguridad, dignidad y conexión. Dana se movía en silencio por el salón, tomando fotografías y anotando en su libreta. Su cámara se detenía en los planos extendidos sobre la mesa, en los voluntarios inclinados para verlos más de cerca. En el pequeño grupo de adultos mayores del vecindario que preguntaban sobre los plazos para las solicitudes. Después de la parte formal de la reunión, la gente se agrupó en pequeños círculos. Algunos se acercaron a hablar conmigo, otros con Mai y Trisa. Una enfermera jubilada se ofreció como voluntaria para trabajar en el centro de salud cuando abriera. Un carpintero local dijo conocer a obreros que podrían estar dispuestos a donar parte de su trabajo para la construcción. Sus ofrecimientos eran genuinos, y cada uno se sentía como un ladrillo más en los cimientos que estábamos levantando. A la mañana siguiente, el artículo de Dana apareció en línea. Incluía una foto del terreno en la marina, iluminado por la luz de la tarde, y otra de mí sosteniendo los planos. El titular presentaba el proyecto como un esfuerzo comunitario que ya ganaba impulso. Al mediodía, el artículo había sido compartido decenas de veces en las páginas locales de redes sociales. 2 días después, apareció una publicación anónima en un foro vecinal que afirmaba que el proyecto era poco realista y sugería que los fondos podían ser mal administrados. No ofrecía pruebas, solo especulación. Mai me lo reenvió con un mensaje breve: así es como empiezan. Sospechaba que el post buscaba sembrar dudas antes de la próxima reunión del comité de planificación. Esa misma noche, al cerrar la puerta de entrada, noté un sobresencillo en el tapete. Dentro había una sola hoja con un mensaje mecanografiado que me decía que abandonara el proyecto antes de cometer un error costoso. No había firma ni dirección de remitente. Lo dejé sobre la barra de la cocina y me quedé mirándolo un buen rato antes de deslizarlo dentro de un cajón. Mai y Arthur coincidieron en que la carta era una táctica de intimidación. Arthur aconsejó no responder directamente, pero guardarla como registro. Mai dijo que la mejor respuesta sería seguir avanzando de manera abierta, sin nada que ocultar. Decidimos reunir todo el apoyo comunitario que habíamos conseguido hasta el momento en un informe formal. Trisa recopiló las ofertas de voluntariado, las cartas de organizaciones locales y las hojas de registro de la reunión. Arthur preparó un escrito legal que resumía la estructura del fideicomiso, las medidas de protección de los fondos y el cronograma vinculado a la cláusula de 18 meses. Al final de la semana, teníamos una carpeta gruesa llena de documentos lista para presentarse al comité de planificación. Cada página era otra capa de protección, una forma de demostrar que este proyecto no era una idea vaga, sino un plan bien estructurado respaldado por personas que creían en él.
La oposición había empezado a hacerse notar, pero también nuestros partidarios. La diferencia ahora era que ellos eran visibles y estaban dispuestos a alzar la voz cuando fuera necesario. La agenda de la siguiente reunión del Comité de Planificación listaba nuestro proyecto como el último punto. May dijo que eso era deliberado. Ponernos al final significaba menos tiempo para la discusión y menos gente en el público, además de facilitar posponer la decisión para otra sesión. Llegamos temprano, cargando la carpeta de documentos de respaldo, un juego de planos montados y copias de los diseños del terreno. La sala de reuniones era pequeña, con filas de sillas plegables frente a una mesa larga donde se sentaban los miembros del comité. Pierce Holiday ocupaba el asiento central, hojeando una carpeta sin mirarnos. Mientras los otros puntos del orden del día se alargaban, noté que May revisaba el reloj. Para cuando Holiday llamó nuestro proyecto, solo quedaban unos cuantos miembros de la comunidad en el público. Dana seguía ahí, con la cámara descansando en su regazo, y algunos de los voluntarios de la reunión en la iglesia habían decidido quedarse para mostrar su apoyo. May comenzó la presentación con un tono firme y medido. Ella expuso el propósito del desarrollo, los beneficios para el pueblo y el cronograma detallado vinculado al financiamiento. Trisa continuó con un resumen de los informes ambientales y el plan de remediación. Después hablé brevemente sobre la visión de mi esposo y la confianza que había depositado en mí para llevarla a cabo. Cuando terminamos, Holiday se recargó en su silla. Dijo que el comité había recibido inquietudes sobre la viabilidad del proyecto y la sostenibilidad a largo plazo de sus operaciones. Sus palabras eran vagas, pero la implicación era clara, estaba dando peso a las dudas anónimas que habían estado circulando. May pidió responder a esas inquietudes directamente. Se refirió al informe legal que Arthur había preparado, señalando las medidas de protección incluidas en el fideicomiso y el plan operativo. También presentó cartas de organizaciones locales comprometiéndose a brindar apoyo continuo. Holiday escuchó, luego barajó los papeles sin hacer comentarios. Uno de los otros miembros presentó una moción para aplazar el proyecto para una revisión más profunda. Antes de que pudiera ser secundada, Dana se levantó desde el público. Dijo su nombre y su afiliación con el periódico local, y comentó que había asistido a la reunión comunitaria donde docenas de residentes expresaron su apoyo al proyecto. Su voz era tranquila, pero se escuchaba con claridad en toda la sala. Pidió al comité que considerara que sus electores los estaban observando. La moción para aplazar fue retirada, pero Holiday llamó a un receso. Durante la pausa, May me dijo que este era el momento de exigir que se cumplieran las reglas. Arthur había entrado discretamente a la sala y estaba de pie al fondo. Cuando el comité se volvió a reunir, Arthur solicitó dirigirse a ellos como abogado representante del proyecto. Citó las propias normas de procedimiento del pueblo, que establecían que las solicitudes que cumplieran con todos los criterios documentados debían avanzar a la etapa de revisión, y no retrasarse sin causa justificada. Les recordó que los plazos para dar respuesta eran exigibles bajo la ley estatal, y que si el comité no actuaba dentro del tiempo estipulado, la solicitud podría considerarse aprobada por defecto. La atmósfera en la sala cambió. La expresión de Holiday se endureció, pero sabía que Arthur tenía razón. Tras un breve intercambio entre los miembros, se convocó una votación para avanzar el proyecto a la siguiente etapa de revisión. La moción fue aprobada, aunque sin el entusiasmo de Holiday. Mientras guardábamos nuestras cosas, Dana me miró y asintió levemente. Los voluntarios que se habían quedado se acercaron a darme la mano, su apoyo silencioso rompiendo la tensión de la noche. May me susurró que esta era solo la primera prueba, pero una muy importante. Afuera, el aire estaba frío y el estacionamiento casi vacío. Caminamos hacia nuestros autos en silencio, cada uno aferrándose a la certeza de que el proyecto había sobrevivido a otro intento de frenarlo. Los pasos que venían serían igual de difíciles, pero habíamos demostrado que podíamos mantenernos firmes en la sala donde se tomaban las decisiones. Al llegar a casa, coloqué de nuevo la carpeta de documentos sobre mi escritorio y puse los planos a un lado. Las líneas y medidas eran las mismas de semanas atrás, pero ahora llevaban el peso de una pequeña, aunque significativa, victoria. El reloj de los 18 meses seguía corriendo, pero por primera vez sentí que lo habíamos movido a nuestro favor. La semana siguiente comenzó tranquila, pero no duraría así.
El lunes temprano por la mañana, Artur me llamó para decirme que Evan y Ria habían presentado una petición en el Tribunal de Sucesiones. Buscaban obtener una forma de tutela limitada sobre mis asuntos financieros, alegando preocupación por mi capacidad para manejar lo que ellos llamaban una herencia inusualmente grande y compleja. El tono de Artur era firme, pero el peso de sus palabras se asentó con fuerza en la habitación a mi alrededor. Para media tarde, ya tenía en sus manos una copia de la solicitud. En la petición aparecían ejemplos que, según ellos, demostraban falta de juicio. Nada de eso era cierto, pero quedaba claro que estaban dispuestos a usar la magnitud del proyecto como prueba en mi contra. Artur dijo que la primera audiencia se llevaría a cabo en un plazo de 2 semanas y que necesitábamos preparar un informe completo sobre la estructura del fideicomiso, las medidas de protección y cada paso dado hasta ese momento. A la mañana siguiente, me reuní con Mai en su oficina. Escuchó mientras le contaba lo que habían hecho mis hijos, con el ceño cada vez más fruncido. Luego comenzó a enumerar todo lo que podíamos presentar para contrarrestar la petición. Trisa se nos unió, trayendo el registro completo del proceso de solicitud, la correspondencia con el comité de planeación y los compromisos de voluntarios que habíamos documentado. Artur llegó más tarde ese día con su propio montón de documentos. Explicó que, en la corte, la percepción importaría tanto como los hechos. Necesitábamos demostrar que el proyecto no era una empresa personal imprudente, sino una iniciativa estructurada con supervisión profesional. Sugirió que tanto Mai como Leon, el gerente del proyecto retirado, estuvieran listos para testificar sobre el plan operativo y la viabilidad de cumplir con los plazos ligados al financiamiento. Los días siguientes estuvieron completamente dedicados a la preparación. Pasé horas en mi estudio revisando cronogramas, presupuestos y correspondencia, asegurándome de que cada detalle quedara claro en mi mente. Cuanto más revisaba los registros, más entendía cómo mi esposo había construido todo para que fuera posible y defendible, siempre que la persona a cargo no cediera. Cuando llegó el día de la audiencia, entré al juzgado con Artur a mi lado. Evan y Ria ya estaban sentados al frente con su abogado. No me miraron cuando tomé mi lugar en la mesa opuesta. El juez entró y el secretario leyó la petición para el acta. Su abogado comenzó describiendo la imagen de una viuda vulnerable siendo persuadida a embarcarse en un arriesgado proyecto de construcción a gran escala. Hizo repetidas referencias a mi edad y al tamaño de la herencia, insinuando que era imposible que comprendiera el alcance de lo que intentaba. Artur respondió repasando con calma la formación del fideicomiso, las cuentas en depósito y la supervisión de profesionales con licencia. Mai testificó sobre la estructura operativa, destacando las alianzas comunitarias y las medidas de protección implementadas. Leon explicó el cronograma de construcción, con voz firme, describiendo cómo cada fase estaba diseñada para evitar retrasos. Cuando llegó mi turno, hablé con sencillez. Le dije a la corte que mi esposo había confiado en mí para llevar a cabo su visión y me había dejado los recursos y el plan para lograrlo. Expliqué que me había rodeado de personas cuya experiencia cubría las áreas en las que yo no tenía conocimientos, y que cada paso dado hasta ese momento había sido deliberado y documentado. El juez escuchó sin interrumpir, tomando notas. Después de que ambas partes presentaron sus argumentos, anunció que dictaría su fallo desde el estrado. Su decisión fue clara, la petición de tutela fue rechazada. No encontró evidencia de que yo careciera de la capacidad para manejar mis propios asuntos, y señaló que el proyecto parecía estar estructurado de manera responsable y asesorado competentemente. Evan y Ria recogieron sus papeles sin dirigirme la palabra. Los vi salir de la sala, con rostros imposibles de leer. Artur se volvió hacia mí y dijo en voz baja que esta había sido una victoria importante, no solo para el proyecto, sino también para mi autoridad sobre él. Esa noche, de regreso en casa, coloqué la orden escrita del tribunal en la misma carpeta que guardaba la carta de mi esposo y la cláusula de los 18 meses. Era una capa más de protección, otra barrera entre el proyecto y quienes intentaran arrebatármelo. A la mañana siguiente, Mai me llamó para decir que, con la audiencia ya detrás, podíamos concentrarnos por completo en los permisos y los trabajos iniciales en el terreno. Los retos que teníamos por delante seguían siendo grandes, pero la base que habíamos construido se mantenía firme. El fideicomiso estaba intacto, la tierra era nuestra y, por el momento, nada se interponía entre nosotros y la siguiente etapa para hacer realidad los planos.
La primavera llegó con un frío persistente que parecía frenar todo, excepto la obra. En el sitio de construcción, el ritmo solo aumentaba. Las cuadrillas trabajaban con una calma urgente, vaciando cimientos, colocando acero y levantando las primeras estructuras de lo que sería el centro comunitario. Yo lo visitaba a diario, caminando a menudo por el perímetro junto a León, mientras él me explicaba lo que ya se había hecho y lo que venía después. Arthur pasó una tarde por el terreno, no con su traje habitual, sino con una chamarra cortaviento, las manos en los bolsillos mientras observaba la obra. Dijo que mantenerse visible en la comunidad era tan importante como el trabajo mismo. La gente empezaba a darse cuenta de que el proyecto era real, no solo un plan sobre papel. Esa visibilidad nos protegería casi tanto como la estructura legal del fideicomiso. Aún así, podía sentir corrientes subterráneas. En el supermercado, una amiga mencionó que había escuchado a Evan decir que el proyecto era una trampa financiera de la que me arrepentiría. En la oficina de correos, otra conocida comentó que había visto a Ria en un almuerzo rodeada de mujeres que parecían colgar de cada una de sus palabras. Era evidente que todavía intentaban moldear una narrativa en el pueblo. Una noche, Mai me llamó para decir que había sabido de una carta anónima enviada al periódico local, cuestionando si los fondos del fideicomiso estaban realmente seguros. Ella ya había hablado con el editor, quien prometió no publicar nada sin verificarlo, pero el incidente dejó claro lo persistentes que podían ser esos ataques. Le di las gracias y luego me quedé un buen rato sentada en el silencio de mi sala, con el zumbido del refrigerador como único sonido. En lugar de enojo, sentí algo más firme. La audiencia me había enseñado que la única forma de avanzar era seguir adelante, construir a la vista de todos y dejar que el progreso hablara más fuerte que los rumores. Esa determinación me sostuvo durante las semanas siguientes, mientras las cuadrillas levantaban la estructura del salón principal. Cada viga encajando en su lugar como otra prueba de que estábamos avanzando. Una mañana fría, colocaron las primeras cerchas. Me quedé junto a un pequeño grupo de voluntarios que habían venido a presenciarlo, el aliento de todos formando nubes en el aire. El sol se reflejó en el metal al elevarse y, por un instante, la forma del edificio se volvió nítida. Ya no era solo una idea o una defensa contra las ambiciones de mis hijos. Estaba convirtiéndose en algo tangible, algo que perduraría más allá de la amargura que había marcado sus inicios. Trisa sugirió que empezáramos a invitar a miembros de la comunidad para recorridos breves por el sitio. Al principio dudé, temiendo que atrajera más escrutinio, pero ella argumentó que mostrar el trabajo generaría confianza entre las mismas personas que algún día usarían el centro. Organizamos el primer recorrido para un sábado y, para mi sorpresa, asistieron casi 2 docenas de personas. Caminaron conmigo por los senderos de grava, escucharon mientras León explicaba la distribución y asentían cuando Mai describía los programas que planeábamos ofrecer. Cuando se fueron, León comentó que la energía en la obra había cambiado. Los trabajadores parecían más decididos. Los voluntarios, más involucrados. Me di cuenta de que tenía razón. El proyecto ya no era solo mío para defender. Estaba empezando a pertenecer al pueblo. Al mediodía, el techo ya estaba colocado y las paredes comenzaban a cerrarse. Pasaba más tiempo en reuniones sobre programas, necesidades de almacenamiento y características de accesibilidad. Cada decisión importaba, y podía sentir el peso de la responsabilidad en cada elección. Pero, a diferencia del peso que había cargado tras la muerte de mi esposo, este era uno que recibía con gusto. A finales de mes, Arthur vino a verme con una sonrisa que ya había aprendido a reconocer como rara. Me entregó una carpeta con una carta del comité de becas. Habían revisado nuestro progreso y decidieron liberar el siguiente pago de fondos antes de lo previsto, citando nuestro cumplimiento ejemplar del calendario y el presupuesto. Era un voto de confianza silencioso, pero inconfundible. Esa noche caminé sola por la estructura casi cerrada, con el aroma a madera fresca y aislamiento aún fuerte en el aire. A la tenue luz de una sola lámpara de trabajo, pasé mi mano por los montantes de la pared, imaginando las risas, la música y las voces que algún día llenarían ese espacio. El edificio aún estaba en silencio, pero se sentía vivo de una manera que no había esperado. La siguiente etapa traería nuevos desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el suelo bajo mis pies era firme. El centro estaba creciendo, y yo también. Para la primera semana de verano,
el centro comunitario estaba terminado. La última capa de pintura había secado, los muebles estaban colocados y el aroma a madera nueva seguía flotando en el aire. En el día de la inauguración, el césped exterior se llenó de vecinos, familias y voluntarios que habían sido parte del camino. Al principio me quedé a un lado, observándolos recorrer el edificio, sus voces rebotando en el alto techo del salón principal. Arthur me encontró y, mirando hacia la multitud, dijo, este era el momento al que nos llevaron todos los trámites, todas las audiencias y todos los rumores susurrados. Por primera vez en años, no sentí ni una sombra del miedo que me había acompañado. Adentro, Mai guiaba a un grupo de mujeres del programa de apoyo a personas mayores. Avanzaban despacio por las habitaciones, tocando las paredes, comentando la luz y la vista desde las ventanas. Cuando me uní a ellas, una mujer me dijo que nunca había tenido un lugar así para ir. Su voz se quebró, y entendí que, al defender el legado oculto de mi esposo, también había creado algo más grande que mi propia historia. Más tarde, ese mismo día, di un breve discurso en el salón principal. Hablé sobre la importancia de construir algo que no pudiera ser arrebatado, no por contratos o cuentas bancarias, sino porque vivía en las personas que lo usarían. Agradecí a los voluntarios, a los donadores y a los amigos que permanecieron a mi lado cuando habría sido más fácil dar la espalda y marcharse. Evan y Ria no vinieron. No lo había esperado. Su ausencia ya no llevaba el mismo dolor de antes. Había hecho las paces con la realidad de que no todas las heridas sanan y no todas las relaciones pueden repararse. Al caer el sol, salí y vi a niños corriendo por el pasto, la música flotando desde el interior y la luz cálida brillando en cada ventana. Pensé en el ático cerrado con llave, en los estados de cuenta polvorientos y en los años de dudas silenciosas. Todo eso me había llevado a este lugar, a este momento. Sabía que el camino por delante aún tendría sus obstáculos, pero el centro era prueba de que podía proteger lo que realmente importaba. Era más que un edificio, era una declaración de que yo tenía el derecho de decidir la forma de mi propia vida. Cuando los últimos invitados se fueron, me quedé en la puerta un momento, dando una última mirada al salón antes de apagar las luces. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí solo alivio, sino también un orgullo sereno. Había conservado mi dignidad y, al hacerlo, había construido algo que nadie podría quitarme. Esta historia no trata solo de dinero o de edificios. Trata de encontrar el valor para proteger lo que aprecias, incluso cuando quienes están más cerca de ti intentan arrebatártelo. Creo que en la vida de cada persona llega un momento en el que debe mantenerse firme. No por venganza, sino por respeto a sí mismo. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que tuviste que elegir entre mantener la paz o conservar tu dignidad? Si esta historia te hizo pensar en ese momento, comparte tus pensamientos para recordarnos mutuamente la fuerza que todos llevamos dentro.